Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. No me doy cuenta menos ellos. Voy. 1:00 p.m. con 35 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos horario especial, la misma duración, dichosamente, de 1:30, iremos hasta las 3 de la tarde, pero hoy hay jornada del fútbol nacional, así es que pues nos hemos adelantado media hora en el horario de Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo les quiero recordar que ustedes pueden acompañarnos en vivo a través de diferentes plataformas. Estamos en vivo en radio, estamos en vivo en Facebook, estamos en Twitter también para que nos acompañen. Nos pueden escribir en el 89-935-935 de WhatsApp, y este programa lo pueden ver en Canal 2 también esta noche. Así es que muchas gracias. Como lo habrán visto quienes nos siguen en redes sociales, doña Pilar Cisneros, periodista de muchísima trayectoria en el país, me acompaña esta tarde en Matices. Yo estoy muy honrado de recibirla el día de hoy. No la conocía personalmente, hemos hablado varias veces por teléfono, pero en persona, viéndonos por lo menos a través de una plataforma virtual. No, doña Pilar, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, Randall, y muchas gracias por la invitación. Realmente es muy satisfactorio poder conversar con usted y con todos sus radioescuchas. Ahora ya uno no sabe si decir radioescuchas o televidentes o qué, porque es un mix de todo, pero bueno. Yo lo englobo en audiencia. Yo digo, a la audiencia, porque ya no había chance de decir todos. Exacto. Pero bueno, bienvenida, muchas gracias por estar conmigo. Voy a hacer un José Miguel Corrales. Voy a tirar el fósforo y me voy a correr para atrás. Y me quito. Pero ¿qué le parece lo que está pasando? Ahorita intercambiamos opiniones, pero en términos generales, ¿qué le parece lo que está pasando en el país? Yo estoy asustadísimo, doña Pilar. Yo estoy igualmente asustada, espantada, triste, enfurecida, yo no sé qué más adjetivo colocarle ahí, Randall, porque en primer lugar me duele mucho de que sean costarricenses contra costarricenses. O sea, después de que hemos pasado 6 o 7 meses con una crisis económica espantosa, prácticamente el 25% de los trabajadores perdieron su empleo, y que por estos bloqueos haya más... ¿cómo le digo? Más crisis, más angustia, más desesperación, menos dinero en esos hogares que ya están golpeados, me duele muchísimo. O sea, a mí me encantaría que esos que están bloqueando calles no bloquearan calles, que bloquearan el Congreso, que bloquearan la Casa de los Diputados, que bloquearan la Casa del Presidente, que bloquearan los lugares de la gente que realmente toma decisiones en este país. Eso por un lado. Y por otro lado, Randall, la inacción del gobierno me tiene, pero pasmada, así como se lo digo. Es una cosa impresionante. O sea, del 17 de septiembre que presenta su oferta, 2 o 3 días después cualquiera sabía que no tenía viabilidad política, ni social, ni económica. Y se espera casi 3 semanas para decir, ¿sabe qué? Retiro esa oferta. Y claro, ¿qué pasó en ese tiempo? Empezaron a aparecer overitas por todo lado y de repente, ¡puf!, el incendio en todo el país. Y no, eso no es justo, no es correcto, Randall, no es correcto. Si quiere vamos en orden cronológico, porque realmente a mí me asombra la incapacidad del gobierno, el divorcio que hay entre el gobierno y lo que pasa en la realidad. Presentan una propuesta sin consultarla con nadie, sin generar consenso, y cuando uno ve la propuesta no tiene que ser muy ducho tampoco en economía para entender que es una propuesta que está absolutamente basada en los impuestos. Y entonces uno dice, suave, resulta que hace 2 años, con el plan fiscal, habíamos asumido un montón el costo de decir es necesario pagar impuestos para salvarnos de la crisis fiscal, pero no pasó absolutamente nada en el gasto. Seguimos teniendo un aparato público enorme de lujo, que no nos podemos dar el lujo de tenerlo tan grande, y resulta que nos presentan un plan que a todas luces, doña Pilar, es que no hay que ser un experto en Harvard para decir, se pasaron y esto no es viable. Hablemos de esa propuesta, ¿qué le pareció? Claro, no, fatal. Es que, Randall, usted creo que fue como muy correcto a la hora de definirla. O sea, 80% más impuestos y 20% control del gasto. ¿Por qué no 50 y 50?
¿Por qué no 45 y 55? ¿Por qué tirar toda la carga de la crisis sobre el peso de la gente que trabaja, Randall? Es que no es justo. Pilar Garrido, el otro día la ministra de Planificación, como gran cosa, estaba fascinada porque dice, vea, estamos trabajando en un plan increíble para fusionar empresas y todo, y vamos a ahorrar un 0.2% del PIB. O sea, yo no sé ya si reírme o llorar, Randall, no sé. No sé qué es lo que deberíamos hacer. 0.2% del PIB. Cuando usted ha aumentado los gastos, bueno, no este gobierno, hay que reconocerlo, hay que ser justos, Randall, no es un problema del gobierno de Carlos Alvarado, es un problema del gobierno de Solís, de Chinchilla, de Arias, de todos los que vienen allá atrás, ¿verdad? Eso lo quiero dejar muy claro porque yo quiero ser justa con eso, ¿verdad? Pero cuando usted tiene el rancho en llamas, ¿qué? ¿Va a agarrar un dispositivo de agua así y hacer... No, Randall, no. La crisis actual del país en los casi 50 años que yo tengo de vivir aquí es la más grave que yo he visto. Bueno, con la única excepción tal vez del gobierno de Rodrigo Carazo, pero en aquella época yo estaba estudiando en Estados Unidos, entonces no la viví, digamos, muy de cerca. Pero entonces, lo que le quiero decir es eso, o sea, situaciones de crisis realmente graves exigen soluciones grandes, de fondo, y no cuestiones cosméticas. Randall, usted no sé si se dio cuenta, ayer La Nación saca esta nota de aquí, donde dice que el gobierno está pidiendo permiso para gastarse 51 mil millones que se ahorró al pasar de deuda cara a deuda barata, entonces se la ahorró y ahora la pide permiso para gastar. ¿Ok? ¿Y en qué se la quiere gastar, Randall? ¿En qué se la quiere gastar? Un 88.5% en gasto corriente. O sea, siguen despilfarrando dinero que no tenemos. Y un 11.5% para obras públicas. Oye, Randall, y dentro de eso está, digamos, 243 millones a centros católicos de la diócesis de Tilarán. 9 mil millones o 7 mil millones para compensación por vacaciones en el MEP. O sea, Randall, perdón, los educadores del MEP están trabajando desde su casa y siguen ganando todos los pluses que el gobierno les da cuando no deberían recibirlo. Por ejemplo, el sonaje o trabajar en lugares peligrosos. Bueno, no están trabajando en lugares peligrosos. Bueno, todo eso sí se lo dan. Y además hay que destinar 7 mil millones para pagar compensación de vacaciones. Perdón, para el Ministerio de Cultura, Randall. Tal vez usted como es periodista activo sabe mejor que yo qué carajos está haciendo el Ministerio de Cultura. Sí, la cultura generalmente es eso, es convivencia, son festivales, son exposiciones, son conciertos, y ahora nada de eso se puede hacer, porque por razones del COVID no se puede juntar la gente para apreciar la cultura. Entonces, vea, Randall, yo creo que todos los costarricenses tenemos muy claro lo grave que es la situación del país, menos el gobierno no. El gobierno quiere seguir haciendo fiesta, y eso no es justo, pues, Randall, no puede ser. Yo celebro en medio de la tragedia la coincidencia de que agarré exactamente el mismo artículo y lo subrayé, que es el de ayer del diario La Nación, porque yo quería explicarle a la audiencia que es como, por ejemplo, si yo estoy en una situación grave económica y le pido a un tío que me preste plata, y entonces me dice, claro, pero tenés que ahorrar. Entonces yo ahorro, ¿verdad? Lo guardo en una gaveta, pero después cuando llegue y me dice, mira, ¿y la plata ahorrada? No, es que la ahorré de tal cosa, pero la gasté en tal otra y en tal otra. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Ahorró una buena cantidad de plata, hay que reconocérselo, recortando en algunos casos, pero resulta que en lugar de guardarla para reacomodar la deuda y que paguemos menos intereses, empieza a gastarla, y a mí me asustó muchísimo también el pago, por ejemplo, al Ministerio de Educación de incapacidades. A mí me extraña algo del gobierno. Yo le reconocí en 2018, y eso por supuesto que le genera a uno un montón de presión, de que había sido responsable impulsando un plan fiscal y que fue muy responsable. Lo que a mí me extraña después, doña Pilar, es que este gobierno tiene la obligación, la presión, pero por Dios, también tiene la excusa que no han tenido los otros gobiernos de hacer una reforma estructural del Estado. Antier hubo una presentación en el INCAE que se trajo a colación algunos gráficos que había presentado la OCDE sobre Costa Rica. Y entonces tenemos en todos los países de la OCDE porcentualmente la menor cantidad de empleados públicos, pero somos el que más gasta en esos empleados públicos. Es decir, tenemos los empleados públicos mejor pagados de toda la OCDE.
Y yo no es que pretendo que mañana echen a todos, lo que pasa es que si seguimos echando dinero en un estado que sigue creciendo como una bola de nieve, esto no va a parar nunca. Randall, no solo no va a parar nunca, es que no podemos financiarlo, entendámoslo. Por eso yo digo que es un estado elefantiásico. Y lo peor de todo, Randall, es que yo quiero preguntarle a usted, ¿usted se siente contento con el servicio que recibe? Jamás. Jamás. O sea, les pagamos una fortuna y recibimos un servicio, con excepciones, y hay que admitirlo, con algunas pocas excepciones, recibimos un servicio pésimo, Randall, pésimo. No se vale. Y además, es lo que yo le digo, Randall, si usted está en una situación de crisis, si usted ha subido su gasto un 87% en los últimos 12 años y no ha subido sus ingresos, le ve estallar la bomba en la cara, Randall. Yo no sé por qué no lo entienden. Y la convocatoria de ayer del señor presidente, Randall, con todo respeto, para mí fue como una cachetada. Porque yo no digo que convoquen a todos los incendiarios que están ahí en la calle, porque tampoco. Esto es una democracia y hay leyes que hay que respetar. Pero la convocatoria, vea, Randall, a mí me dio vergüenza ajena. Se lo juro que me dio vergüenza ajena. Y tanto es así que un representante de las cooperativas y un representante de las mujeres le dicen al presidente, ¿sabe qué? No me voy a reunir con usted. Esto va a ser una mesa de humo, como lo percibimos todos, Randall, una mesa de humo, ¿verdad? Entonces, yo no sé, yo quisiera decirle eso, vea, si uno tuviera el poder, ¿qué hubiera hecho yo, por ejemplo? ¿Cuáles son las opciones? Día 1, convoco a los mejores 8 economistas que tiene este país, a la gente de la Universidad Nacional que presentó una propuesta buenísima, a la gente de la UCR, a varios economistas brillantes, ojalá algunos ya con experiencia en la función pública. Día 2, analizo, ¿verdad?, toda esa situación. Día 2, me reúno con sectores realmente relevantes del país, ¿ok? ¿Quiénes? Los empresarios, las asociaciones de trabajadores, los sindicatos, y les digo, vea, esta es la opción, esto es lo que hay sobre la mesa. Opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. Y el día 3, Randall, usted anuncia al país una propuesta equilibrada, buena, que no levante roncha. ¿Cómo se le ocurre que, como le digo, el país está incendiado, Randall, y usted empieza convocando a una asociación de mujeres, a una cooperativa? Por favor, o sea, y conste, no me malinterpreten de que los estoy despreciando, no, pero perdón, esas asociaciones no tienen ningún poder de convicción en este país, ni ningún poder de decisión tampoco. ¿Por qué empieza por ahí? No son los que van a bloquear la propuesta, claramente. Claramente. Entonces, ¿qué está pensando el presidente? No tengo la menor idea. Randall, y con respecto a lo que usted decía, aquí está el artículo 192 de la Constitución Política, Randall. Ese artículo autoriza al Congreso y al Poder Ejecutivo a reducir el aparato estatal en caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos, totalmente falta de fondos tenemos, ¿verdad?, o para conseguir una mejor organización de los mismos. Entonces, si la Constitución Política te da el arma, te da la herramienta, ¿por qué no la vas a usar? Randall, ¿qué le pasa? Yo no entiendo, realmente no entiendo al Poder Ejecutivo, no entiendo al ministro de Presidencia, no entiendo. Tienen el poder, tienen las herramientas, tienen un país ardiendo y, como les digo yo, podrían quedar como los salvadores de este país. Ah, no, pero no. Entonces siguen con sus jueguitos, sus mesas de humo, bueno, que sigan a ver hasta dónde llegamos, pues. Ya llegó a esas mesas de humo, pero siguiendo con el tema, con el orden, digamos, de los acontecimientos, en la propuesta, y me permito compartirle a usted la reflexión que yo tuve después de escuchar a muchos economistas respecto a la propuesta del gobierno. Yo encuentro que al menos debería tener 6 elementos, y el último de esos 6 son los impuestos. Tenemos que tener un recorte de gasto en serio, y el recorte de gasto indudablemente tiene que ver con la estructura del Estado. Es decir, yo realmente no entiendo qué hace Recope con 1.700 funcionarios, no lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Después, por supuesto, las pensiones de lujo. Después la evasión, que somos un ridículo en el tema de combatir la evasión, y señalado recientemente además por la Contraloría General de la República. También me metería en la búsqueda de nuevos elementos de generación de riqueza, de aumentar el PIB de alguna manera. Y de último, ya si no nos alcanza para ir a ponerle cara al Fondo Monetario Internacional, uno dice, bueno, mira, nos falta un poquitico, subámosle un 1% al IVA, porque ya hicimos una propuesta 85% el gasto.
Yo no soy economista, doña Pilar, usted tampoco, pero quiero preguntarle si se ha puesto a pensar, después de escuchar a un montón de economistas brillantes que indudablemente hay en este país, cómo podríamos enfrentar una situación, tal vez no a detalle, pero sí en términos generales, una propuesta viable. Randa, lo que a mí me queda clarísimo, sin ser economista, es que las propuestas que el señor presidente ha recibido sobre su mesa son buenísimas, variadas, las diferentes opciones que realmente permiten un gasto, un ahorro muy bueno en el gasto, un recorte muy bueno en el gasto, sin necesidad de sacrificar y de golpear otra vez a las clases productivas y a las clases trabajadoras del país. Ahí están, Randall. Lo único que usted tiene que hacer es estudiarlas, analizarlas, valorarlas y agarrar la 2 de aquí, la 3 de aquí, la 1 de aquí, la 5 de aquí. Por eso le digo, la propuesta de la una era muy buena. La propuesta de Jaime Ordóñez, el análisis que hace, excelente. La de Leiner Vargas, a mí eso me quedó muy grabado. Nuestra economía no está quebrada, Randall, está cerrada y lo que hay que hacer es abrirla, ¿verdad? Hay que abrirla. Alemania ya anunció que va a retirar el 25% de sus manufacturas de China y se las va a traer a otros países. ¿Qué estamos haciendo para traer esas empresas? ¿Qué estamos haciendo? Panamá ya reformó su legislación, ya les está dando mucho más incentivo para que se vayan a Panamá. ¿Y nosotros qué, Randall? ¿Nosotros qué? Nada, ¿me entiende? O sea, no puede ser, Randall, no puede ser. O sea, vea, Carlos Alvarado es un hombre joven. Carlos Alvarado estuvo en el colegio de mis hijos, mi hija Natalia en esta generación, Carlos Alvarado en la segunda y mi hijo Edgar en esta. Estaba ensanguchado en esas dos generaciones. O sea, me consta que ha recibido una educación muy buena. Es periodista, es un hombre que tiene educación. Entonces, si usted juega a querer la presidencia de un país, entonces juegue bien, Randall. Juegue bien, asuma las consecuencias y asuma su poder para dejar un país mejor que el que recibió. Y francamente, a cómo vamos, Randall, no solo no va a dejar un país mejor, sino que puede dejar un país ahora sí arruinado. Yo creo que ojalá a don Leiner le alcance la cuerda, ¿verdad? Pero no puede ser, de verdad que no puede ser. Y yo creo que eso es parte de la frustración que siente la gente. Sí, yo antier lo decía en un editorial, decía, presidente, entienda que nosotros digo, el país, porque finalmente es el gobierno electo democráticamente. El país lo escogió para gobernar, por lo tanto, por favor, gobierne. Y gobernar es tomar decisiones. A mí cuando yo veo esas propuestas, porque esperaría que el gobierno tampoco se case con una, por ejemplo, la de la Universidad Nacional me parece que tiene elementos fundamentales importantísimos, pero tiene un grave defecto a mi gusto. Y no se mete en el tema del gasto tampoco, ni en el tema de la estructura del empleo público, porque ellos son parte del empleo público. Pero cuando uno empieza a acomodar estas situaciones o todas las propuestas, le sale algo mejor. A mí me sorprende la soberbia de los días posteriores a la presentación de la propuesta. Esa propuesta se presenta un jueves. Yo tuve aquí en el programa al ministro de Hacienda y a la ministra de Planificación el lunes siguiente y empecé diciéndoles, bueno, todos estamos claros de que esto no va, ¿verdad? Digamos, ya todo el mundo dijo que no tienen los votos, ¿ahora qué van a hacer? Y aún 4 días después insistían en que iban a convencer a las fuerzas políticas de que su propuesta era la mejor cuando ya todo el mundo había dicho que no servía, doña Pilar. La soberbia se los ha comido incluso, y lo respeto mucho, al ministro de Hacienda y a la ministra de Planificación. Pero Randall, ¿eso qué le indica a usted? Ellos no están conectados con la gente, ellos no están conectados con las fuerzas productivas, no están conectados con los trabajadores. Randall, ¿cómo es posible? A ver, dígame usted, ¿cómo es posible que todas esas busetas que llevan estudiantes, ¿verdad? Obviamente están totalmente paradas porque no hay clases ni en lo privado ni en lo público. Piden un permiso temporal para poder llevar trabajadores de empresas que no tienen interés en que sus trabajadores se suban en los buses públicos para evitar el contagio. Y les dicen que no. Randall, estamos en emergencia, perdón. Hay que abrir la mente, la caja. O sea, no podemos pensar en la caja oficialista, timbrista, reglamentista que hemos tenido siempre. Dele el permiso, por lo menos 6 meses, que esa gente se pueda ganar el dinero. ¿Qué daño le hacen al país? ¿Qué daño le hacen? O sea, ayudan a combatir el COVID, ¿verdad? Tienen sustento para sus familias y empiezas a reactivar un sector totalmente deprimido. ¿Por qué no? Ah, no, porque no se puede. Sí se puede. Y el presidente tiene el poder de firmar un decreto y decir, lo autorizo, por 6 meses, esto y esto y esto. Pero, Randall, tenemos un presidente totalmente ausente. No se conecta.
no se conecta con la gente, no se conecta con los sectores productivos. ¿Cuántas propuestas le han presentado, digamos, la UCAEP, la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera? ¿Cuántas? ¿Y qué ha hecho? Le entra por aquí, le sale por aquí y hace lo que le da la gana. Es que no, Randall, no puede ser. Yo creo que está jugando con fuego. Y creo que las hogueras están bastante encendidas y me duele mucho, mucho por Costa Rica. No merecemos lo que está pasando, se lo pongo así. Sí, lo reglamentista que se vuelve el Estado en este instante es realmente muy complejo. Los que vivimos en el mundo real, doña Pilar, no sé si alguna vez ha escuchado esa frase, le decimos operación arroz y frijoles. Es decir, cuando la situación aprieta, hay que ver de dónde se agarra. Y a mí me parece inconcebible que a usted lo inviten a formalizarse en este instante, usted llegue a formalizarse a la caja y le digan suave, porque voy a investigarlo de aquí 15 años para atrás a ver cuánto le debe a la caja. Lo que va a pasar es que usted salga corriendo la caja y no se formalice, cuando lo más inteligente, pero pareciera que el sentido común es muy escaso, además en la administración pública, sería, ya eso no lo voy a recuperar, es imposible recuperarlo, empecemos a generar ingresos desde ahora, pero además aseguramos que el señor que viene a estar aquí va a asegurar también a los trabajadores que va a contratar, y es una cadena que en medio COVID es una absoluta bendición conseguir un trabajo legal, pero el tema de las bucetas es increíblemente ilógico, es impedirle a los costarricenses ponerse a trabajar en un momento en que cualquier trabajo realmente es una lotería, doña Pilar. Pero totalmente, Randall, o sea, y viendo otra vez en qué se quieren gastar los 51,000 millones, en lugar de pagar la deuda y bajar la presión, dentro de eso están ni más ni menos que contratar 158 plazas vacantes. Entonces usted dirá, bueno, wow, médicos, enfermeras para el COVID. Ah, no, son 63 de esas corresponden a jefaturas y personal de confianza. No, Randall, no, perdón. O sea, yo no entiendo realmente la mentalidad del gobierno. Es que no le entiendo, Randall. ¿Cómo va a ser posible? ¿Me entiende? O sea, todo dinero que usted ahorre, usted debe dedicarlo a pagar esa deuda, ¿verdad? Hay muchos economistas, por ejemplo, que dicen, ¿por qué no podemos renegociar, aunque sea un poquito, el 70% de nuestra deuda que está en manos de instituciones del Estado? Yo sé que eso es sensible, porque mucha, por ejemplo, de esa deuda está en manos de las operadoras de pensiones o de la caja. Bueno, pero todos tenemos que socarnos la faja. Randall, todos nos hemos socado la faja, menos un sector, el sector público. Nada, cero. Entonces, yo sé que el sector salud está haciendo un trabajo impresionante. Bueno, los médicos que están en la primera línea de atención, tampoco creo que la gente administrativa esté en la misma, ¿verdad? El sector seguridad, ok, pero ¿y todo lo demás, Randall? ¿Todo lo demás? O sea, no puede ser. Cierran el FONAVE, ¿verdad? Ya por fin lograron cerrar eso. ¿Pero qué hacen? Todos los empleaditos pasan ahora a Limas. Entonces, ¿cuál es el ahorro? El local. Es lo único, porque todos pasaron de aquí para acá y le sigue pagando los sueldos, pluses, repluses y recontrapluses. En ese informe de la Contraloría de hoy, ¿qué dice, Randall? Que la mitad, o sea, el dinero que dedica el gobierno a sus empleados, la mitad es salario y la otra mitad son pluses, recontrapluses y recontrapluses. No hay derecho, Randall, no se puede. Que por cierto había estado advertido desde hace años, porque los pluses iban aumentando 40, 42, 48% y el próximo año será mucho más de la mitad, y es un ridículo que ninguna empresa sobreviviría pagando más pluses que salario base. Yo voy a hacer un comentario respecto al tema de salud, que sé que le voy a caer mal a mucha gente, pero bueno, para mí es la verdad. Efectivamente los médicos están en la primera línea de lucha, se los reconozco, doña Pilar, pero los médicos son de los profesionales mejor pagados de este país en la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Y por qué se les paga tan bien? Por los riesgos que asumen. Y bueno, yo un día esto lo puse en mis redes sociales y les tocó el riesgo en ese instante, pero para eso les hemos pagado una enorme cantidad de plata a lo largo de los años, por eso se les paga las extras muy bien, por eso tenían una vulgaridad que se llamaba el enganche médico. Es decir, yo entiendo y los felicito y todo, pero están haciendo su trabajo finalmente, doña Pilar. Y muy, como usted dice, muy bien pagados. O sea, hay médicos que ganan 14 millones, 15 millones en la caja, ¿verdad? Y tal vez esto la gente no lo sabe. Bueno, son $30,000, o sea, es un salario del recontra primer mundo, Randall. Y usted sabe muy bien, yo tuve muchos encontronazos con el sector médico cuando estaba de periodista activa, porque yo les hacía ver eso. O sea, resulta que son empleados públicos, no marcan tarjeta, no tienen que decir a cuántos pacientes vieron hoy,
nosotros hicimos una serie de reportajes, por ejemplo, donde demostramos que muchos médicos llegaban en la mañana, hacían la visita con todos los estudiantes y se dejaban ver por el hospital y luego cruzaban la calle y se iban para su consultorio al frente a atender pacientes privados. Se daban otra vueltita al mediodía y luego otra vez volvían a regresar para que todo el mundo los viera. Randall, todo el mundo sabe que eso es así. Y la Caja y los gobiernos y el Ministerio de Salud, nadie ha querido hacer absolutamente nada para solucionarlo. Entonces tampoco seamos hipócritas. Es cierto, o sea, hay empleados públicos que se rompen el lomo y que realmente son excelentes y hay que valorarlo, pero la gran mayoría no son así, Randall. Usted lo sabe muy bien. O sea, para mí es casi una guerra entre ellos y el ciudadano que va a buscar los servicios, y eso no puede ser, Randall, no puede ser, ¿verdad? Sí, y tras de eso, le pagamos pluses, repluses y recontrapluses, ¿no? Sí, yo se lo he planteado además a algunos funcionarios públicos que se han quejado conmigo de mi posición respecto a esto. Y les digo, bueno, si usted es un buen funcionario público, también es una injusticia como usted, porque el mismo plus que recibe usted por ser tan bueno, lo recibe alguien que no es nada bueno y que nos deja mucho que desear. Permítame cambiar el foco un momento en el programa, porque se presenta esa propuesta, que es una locura del Poder Ejecutivo respecto al tema del Fondo Monetario Internacional. Los diputados empiezan a decir tímidamente que no lo apoyan, y entonces creo que fue antier que Liberación Nacional, el domingo, Liberación Nacional saca un comunicado diciendo: exigimos el retiro de la propuesta. Yo pongo en redes sociales que por fin, el principal partido de oposición se muestra unido y con fuerza, y se me vino una lluvia de funcionarios administrativos de Liberación Nacional diciendo: no, ya tal día habíamos dicho que no. Yo les dije: sí, pero es que lo que se requiere, y aquí quería poner el foco en la Asamblea Legislativa, son partidos fuertes que asuman posiciones, porque muchas veces lo que han hecho en esta legislatura, en la mejor asamblea que yo recuerdo en años, se lo voy a reconocer, pero es a veces quedarse callado ante algunas cosas del gobierno para no pecar de impopulares, doña Pilar. No sé qué piensa usted. Sí, o sea, y coincido con usted, Randall, y yo lo dije en un comentario también que emití, que había sido una de las mejores asambleas legislativas. Sin embargo, Randall, en los últimos meses ya no. ¿Por qué? Porque ya se contaminaron con la política partidista. Ya empiezan a sonar los nombres de quién va a ser el candidato de Liberación, quién del PUS, quién del Frente Amplio, quién de Renovación o Restauración. Entonces, ya no es tan fácil, pero estos diputados se la pusieron muy fácil al Ejecutivo, Randall, estuvieron muy anuentes a ayudar. Lo que pasa es que el Ejecutivo y sobre todo el presidente ha perdido toda su credibilidad. El paquetazo de impuestos, digamos, se aprobó en el 2018, y usted recordará muy bien, Randall, que eso tenía dos componentes: el paquete de impuestos, y los diputados cumplieron, y luego la presentación por parte del Poder Ejecutivo del recorte de gastos. Dígame, hoy, ¿está presentado ese proyecto del gobierno? No. Entonces la gente no le cree, Randall, los diputados ya no le creen, le han perdido la confianza, y perder la credibilidad, Randall, usted como periodista lo sabe súper bien. Ese es el acervo y ese es el tesoro más importante que tenemos nosotros los periodistas. Usted se tarda toda una vida profesional en crear y en consolidar esa credibilidad, y en un segundo, por un error, la pierde. Y el gobierno la tiene totalmente perdida, y no lo dice Pilar Cisneros, lo dice la defensora de los habitantes, y lo dicen los diputados uno tras otro. No le creemos, no va a cumplir. Entonces, ¿cómo puedes arreglar un país así, Randall? No se puede. Cuando las dos partes no se escuchan y cuando las dos partes no se creen una a la otra, no puedes arreglar el país. Y yo creo que el presidente difícilmente la va a recuperar, Randall, difícilmente. Yo creo que está por los suelos su credibilidad. Y con lo que hizo el lunes de las mesas de humo, bueno, ni para qué. A mí lo que me molesta más del Poder Ejecutivo y del Legislativo también es cuando yo le siento ese cálculo electorero. Entonces, resulta que en marzo estamos en media pandemia, los diputados corren porque la ley no permitía que las empresas privadas recortaran salarios ni jornadas, eso era ilegal. Y los diputados corren para darle una herramienta a esas empresas, ¿verdad? 7 meses después le planteamos lo mismo al aparato público y nos dicen: no, es ilegal, pero hace 6 meses sí corrían para hacer eso en el privado. Entonces ahí es donde yo detecto ese tufo de no quedarle mal a una población que es la mínima, porque son 13% de la fuerza laboral costarricense,
pero que pareciera que particularmente al PAC le marca muchísimo los votos que le permitieron llegar al gobierno, doña Pilar. Vea, Randall, una cosa le voy a decir, o sea, si yo fuera en este momento la fracción de Liberación, la fracción del PUS, la fracción de Restauración, sería la más interesada en que esto se resolviera ya. Porque si no se resuelve de aquí a mayo del 22, Randall, me dejo de llamar Pilar Cisneros si al próximo presidente o presidenta de este país no le estalla la bomba en la cara, porque le va a estallar. Randall, vea la situación del próximo año. Voy a ponerlo en dólares porque yo creo que para la gente es más fácil entenderlo, ¿ok? Nuestro presupuesto para el próximo año son 20,000 millones de dólares. De los cuales 9,000 y pico son de ingresos, o sea, lo que va a recaudar en impuestos y en otros ingresos. Digamos, si se llegara a ese famoso acuerdo con el fondo, son 1,700, ¿correcto? Entonces, nos queda un hueco de casi 8,000 millones de dólares, simple y sencillamente, Randall, para subsistir. Subsistir, óigame bien. Entonces, ¿qué va a pasar con el próximo presidente? O sea, ellos tienen que ayudar, Randall, porque al próximo, o sea, con costos va a llegar Carlos Alvarado a mayo del 22, con costos. A menos que venga Bill Gates así y aterrice y nos regale no sé cuántos miles de millones de dólares, que no es el caso. ¿Me entiende? Entonces, esos diputados que están jugando de política barata y de ver a ver con quién le queda mejor, lo único que están haciendo es jugando con pólvora, Randall. Es lo único que están haciendo, jugando con pólvora y les va a estallar. Porque el país está en una situación en que es, yo lo dije, ahora o nunca. Y pareciera, por lo menos para el Ejecutivo, es nunca. Y para el Legislativo está por verse, ¿verdad? Vamos a ver cuando regresen en su edificio nuevo, a ver con qué ánimo regresan. Pero hasta el momento, muy mal. Lo curioso es que yo creo que otra cosa en la que se ha fallado es la comunicación de la gravedad de la situación. Usted no se imagina la cantidad de personas que en el último mes me han consultado, y no porque yo sepa mucho del tema, sino porque por aquí pasó Rodrigo Chávez y algunos otros economistas. ¿Y qué pasa si no vamos al FMI? Entonces decía, bueno, no, ahí pasa una cosa que se llama default. Bueno, ¿y qué es default? Bueno, default es que usted gane 1 millón de colones al mes, se duerma hoy, se despierte mañana, tengamos una devaluación, perdónenme la frase, del carajo, y mañana su 1 millón de colones de salario, usted sigue ganando el 1 millón, pero le alcanza la mitad de lo que le alcanzó ayer, y al mes le va a alcanzar una cuarta parte, porque la economía no deja de ajustarse sola. Y me parece que, aunque dar malas proyecciones nunca es buena política. O sea, yo no me imagino ningún presidente diciendo, vean, nos vamos a ir al infierno por hacer esto. Pero tienen que ser sinceros con Costa Rica. Yo creo que el gobierno ha fallado en comunicarnos la gravedad de la situación. Y cuando uno ve los números del cálculo que hace la Contraloría General de Proyecciones del otro año, y cuando uno habla de una deuda, de una relación 80% del PIB, realmente es absolutamente inmanejable. El FMI es una salida para dar aire, efectivamente, pero no cierra ni siquiera parcialmente el hueco que hay que arreglar ahora. Randall, todos los economistas dicen que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más que el dinero que nos darían, es la tranquilidad, la seguridad para que otros inversionistas estén dispuestos a comprar los bonos costarricenses. Pero Randall, cuando estás en esta situación, el gobierno, en primer lugar, coincido con usted, no explica lo grave que es. Y en segundo lugar, cuando vienen con cosas como esta, nombrando más gente y gastando un 88% de lo que ahorraron en gasto corriente, Randall, eso no se vale. Eso, ¿qué señal le está dando a la gente? No es tan grave, no me importa y me puedo seguir dando el lujo de seguir derrochando la plata. No, pues Randall, no es así. Entonces yo creo que ellos tienen una responsabilidad muy grande, pero muy grande. Y le digo una cosa, Randall, yo no sé qué va a pasar, pero el pueblo se los va a cobrar. El pueblo todavía le cobra a Rodrigo Carazo lo que vivimos en los años 80. La gente no olvida. Y yo no sé si Carlos Alvarado, que es un hombre joven, con un chiquitico y todo, va a querer cargar por el resto de su vida, que bien le van a faltar 40 o 45 años más por vivir. Ah, mire, ese es el tipo que quebró a Costa Rica, ese es el tipo que nos mandó a la ruina. ¿Por qué, Randall? La gente, una de las cosas que sí veo muy positivo, y no sé si usted coincide conmigo, es que yo veo que hay mucha gente que quiere ayudar, quieren ayudar. Los expertos, los empresarios privados, los trabajadores. Vea, Randall, si yo fuera empleado público, yo quisiera ayudar también. ¿Por qué? Porque si yo no ayudo y la plata no alcanza para pagarme, me voy a quedar sin trabajo tarde o temprano, Randall. Ese enlace que usted acaba de hacer, yo creo que no mucha gente lo hace. ¿Qué?
de decir, si no ayudo me quedo sin trabajo. Sí, no, y en un montón de países se han quedado sin trabajo. Randall, vea, qué pena, usted tiene 20 años de trabajar en este ministerio, pero no tengo plata para pagarle, Randall, qué pena. Y eso va a pasar. ¿De dónde vamos a sacar la plata, Randall? ¿De dónde? Entonces, si no nos ordenamos a conciencia y si no empezamos a realmente reducir el gasto y a pagar deuda y a tratar de cambiar esa deuda cara por deuda barata, aunque sea un plan a 10 o a 15 años plazo, Randall, al final del túnel vamos a ver la luz. Pero si no lo hacemos, realmente va a ser una crisis muy fea para Costa Rica. Argentina era uno de los países más ricos de América Latina, Randall. Y hoy su índice de pobreza es más del 40%. ¿Me entiendes? Bueno, ¿sí? Grecia tuvo exactamente la misma situación que nosotros. Tenía un aparato público de lujo, unas pensiones realmente de lujo. Y tuvo que salir la Unión Europea a salvar a Grecia inmediatamente del default. Iba a decirle que este gobierno no es particularmente ducho en dar señales, pero sí es ducho en dar señales, solo que hacia el otro lado. Con un presidente periodista, por dicha. Ok, está bien, sí, pero son señales para el otro lado. Entonces, uno dice, vamos a ver, la defensa que hace el gobierno de acudir al Fondo Monetario Internacional, que la mayoría lo entendemos, es que efectivamente es esa garantía, es ese apadrinazgo de que el fondo le esté diciendo, vean, Banco Mundial, tenedores de bonos, Costa Rica está reestructurándose porque yo estoy atrás, entonces por favor préstele plata, es esa garantía, es el fiador de los préstamos que pide Costa Rica. Pero resulta que el presidente sale y dice, sale muy tarde, por cierto, diciendo retiro la propuesta en cadena nacional. Todo el mundo entra en pánico, la gente que no podemos, digamos, la gente que no vemos, pero son las calificadoras de riesgo, el Fondo Monetario Internacional. Ayer entrevisté al mediodía al ministro de Comunicación, Agustín Castro, y entonces le pregunté a don Agustín, bueno, queda claro que vamos a acudir al Fondo Monetario Internacional y que el diálogo se trata de cómo vamos a acudir al Fondo Monetario Internacional. Me dijo, no, Randall, todo está puesto sobre la mesa de negociación. Y yo me asusté, yo le dije, o sea, ir al Fondo Monetario Internacional también está sobre la mesa de negociación. Ministro, usted se está dando cuenta de lo que está diciendo. Hoy en la tarde se le van a caer los bonos del país, porque el ministro de Comunicación dice que ya no es seguro, entonces que vayamos al fondo, sino que es un proceso de negociación. Y más tarde hablé con Enrique Sánchez, al aire, el jefe de fracción del PAC, y me decía, no, Randall, sí existe el camino. Le sugerí que le avisara al ministro de Comunicación, pero digamos, esas señales tan contradictorias no ayudan en absolutamente nada, y somos expertos, o son expertos, en dar esas señales al revés, doña Pilar. Pero totalmente, Randall, absolutamente, eso que usted ha dicho yo lo suscribo 100%, porque además ellos debían explicarle, por ejemplo, al gobierno, a los ciudadanos, que el Fondo Monetario Internacional de hoy, Randall, no es el de antes. Acuérdese que antes el Fondo Monetario Internacional le prestaba plata a usted y le decía, ok, Randall, pero usted tiene que hacer esto, esto y esto. Y fue un desastre. En muchos países fue un desastre porque la gente cada día estaba más pobre, nunca lograron levantar cabeza. Ahora no, Randall, ahora te dice, yo te presto esta plata, dime cómo me vas a pagar. ¿Qué es lo que tú quieres o puedes hacer para pagarme esta plata? Entonces, debe quedarle bien claro a la gente que eso cambió radicalmente. Ahora, no es el fondo el que pone las reglas y las condiciones, sino es el país el que toma su decisión soberana de decir, voy a hacer A, B y C y así te voy a pagar. Obviamente, el fondo no analiza y dice, ok, está bien, me convence. O no me convence, dame algo más de garantía. Entonces, Randall, no es el coco, no es el Fondo Monetario Internacional de antes. Pero, Randall, este gobierno está lleno de contradicciones. Cuando sale el exministro de Hacienda y dice, sí, le vamos a poner un impuesto a los salarios para salir de la crisis. Y esa misma tarde sale el presidente y dice, no vamos a poner ninguna... O sea, ¿qué señal te da eso, Randall? Que ni siquiera se hablan entre ellos, que no coordinan entre ellos qué es lo que quieren y hacia dónde van. Entonces, eso es muy desilusionante y muy estresante para la gente, porque perciben un poder ejecutivo desarticulado, un poder ejecutivo que no sabe hacia dónde ir y evidentemente fraccionado. Este grupito va por aquí, este va por aquí y este va por allá. Y así no se puede gobernar, Randall. No se puede gobernar, menos un país en crisis como el nuestro. Ahí José Luis Alfaro, que es un oyente o televidente o Facebook vidente, dice, en el país, según los expertos, no es necesario ir al Fondo Monetario Internacional.
a menos de que yo me haya perdido de algo, doña Pilar, y le pido que me ayuden en esto, por favor, excepto Sofía Guillén, todos coinciden en que hay que ir al Fondo Monetario Internacional independientemente de su ideología. No, por ejemplo, Jaime Ordóñez dice que no. Bueno, Jaime, sí. Jaime dice que no, Leiner Vargas también dice que hay otras opciones que se pueden explorar. Déjame ver en la una. Roxana Morales. ¿Verdad? Yo creo que hay algunos que dicen que es posible que el Banco Central de Costa Rica haga como una especie de back-to-back, digamos, y saque respaldado, digamos, en sus reservas, cierta cantidad de dinero. Han hablado de 1.500 millones de dólares, que es prácticamente lo que nos daría el fondo. El fondo nos daría 1.750. Entonces sí hay otras opciones, pero vea, Randall, con solo que usted mande señales al sector productivo, con solo que vuelva a reactivar la economía, con solo que cobre impuestos, Randall, cobre los impuestos. No puede ser que gobierno tras gobierno hacen la miradita así para atrás y para atrás, porque eso significa perjudicar a sus amigotes, perjudicar a todos los que no pagan impuestos, los malos costarricenses, los malos patriotas, los que se quejan de que no hay carreteras, que no hay escuelas, que no hay hospitales, pero no quieren pagar impuestos, ¿verdad? Y Randall, yo le quería recomendar un artículo que salió en El País sobre la nueva persona que nombró López Obrador para cobrar impuestos en México. Le dijo, yo quiero que hagas dos cosas. Uno, que hagas pagar a todos esos desgraciados que no pagan impuestos en México. Y dos, que te vueles a todos los funcionarios corruptos del Ministerio de Hacienda. Randall, esta mujer en 7 meses ha logrado levantar la recaudación en México 12%. 12%. Y no han tomado ninguna medida más que nombrar a alguien capaz, comprometida con su país y que hace las cosas que tiene que hacer. Bueno, ¿por qué no lo hacemos aquí en Costa Rica? A ver, cuénteme. Bueno, ¿qué pasó con el último que propuso hacer eso? Y siquiera compartir datos entre los departamentos de Hacienda. Hoy es exministro. Pero Randall, por eso le digo, es que es una hipocresía política espantosa. No les da la gana. Otra vez, si usted es administrador estatal y si usted sabe que necesita plata y si usted sabe que lo están estafando porque no están pagando los impuestos, ¿dónde mete su plata? En el Ministerio de Hacienda, en buenos sistemas de cómputo. Debe haber un montón de empleados públicos, Randall, que están en otras instituciones, que son buenos contadores, buenos financistas, buenos economistas, que usted se los puede jalar a Hacienda, digamos, durante un año, se jala 300 o 400 funcionarios para que saquen las garras y hagan que la gente pague los impuestos. Pero no. No. ¿Por qué? Porque voy a tocar a mi amiguito, porque voy a tocar a tal empresa, porque voy a tocar a tal grupito. Randall, no puede ser. O sea, en evasión y elusión tenemos más o menos un 5%, 6% del PIB. Y en exoneraciones otro 6%. Oye, Randall, con solo eso salimos de la crisis, salimos del hueco. Pero no les da la gana, pues, Randall, no les da la gana. Entonces, apague y vámonos. Yo no sé, no quieren porque no son políticos comprometidos con su patria y con su país, Randall. Ese es el problema. Hay 62 empresas, a mí realmente cuando leí ese informe y lo grafiqué, me asustó. Hay 62 empresas que están inscritas para importar, pero que no están inscritas para pagar el impuesto de ventas. Entonces uno dice, ven, ¿y qué hacen las cosas que importan? Por ejemplo, de hecho, aquí tengo algunos datos, permítame nada más un segundo. Claro, ¿cómo no? Vamos a ver, aquí ya lo estaba viendo. 60 personas y empresas que están morosas, 8 ni siquiera presentaron declaraciones en 4 años, tienen un beneficio de exención fiscal de 17,000 millones de colones. Llevan 4 años sin pagar ni un 5 y les damos 17,000 millones de colones en beneficios. 20,000 contribuyentes fallecieron antes de que quedaran inscritos en tributación. Que nadie entienda entonces quién los inscribió, pero hoy están inscritos. Además, 42 importadores, ojo este dato, trajeron 370,000 millones de colones en 3 años. 370,000 millones de colones por aduanas, lo registraron, pagaron el impuesto para entrar al país, pero no están inscritos para pagar el IVA. Entonces uno dice, ¿qué hicieron con los 370,000 millones que se trajeron para acá? 9,200. Es una exquisitez, es lo que le digo. Y claro, pero entonces los políticos no lo reconocen. Pero cuando a mí me dicen, necesitamos $1 millón para luchar contra la evasión, yo digo, vean, lo que necesita es una llave maya
donde copia la información y se la lleva. Yo les puedo regalar una, porque a cada rato mandan, supongo que usted también tiene. Guarde la información esa llave Maya y se la lleva al otro departamento. Bueno, le voy a hacer una pregunta yo a usted. Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué cree usted que nunca instalamos los escáneres que nos regaló China hace cuánto? ¿14 años? ¿15 años? ¿Por qué cree usted? A ver. Porque no queremos perjudicar. Escáner, yo no le puedo meter el cuento al Ministerio de Hacienda ni Aduanas de decir que estoy trayendo, por decirle algo, 20 pianos y en realidad estoy trayendo 80 pianos. ¿Me entiende? Entonces eso sí no se hace. Regalados, Randall, Rivera, regalados. China los puso en Costa Rica y nunca los instalamos. Entonces, así, todos los políticos, así en el Ministerio de Hacienda, así en aduanas. Y nadie hace nada por cobrar lo que tiene que cobrar. No, Randall, es que no, ya el pueblo está harto. O sea, eso no puede seguir así. No puede ser los trabajadores. Dígame a mí, que yo he sido trabajadora toda mi vida de planilla. Y nada de que un pedazo de mi salario en Miami, ni en Panamá, ni en Gran Caimán. No. Todo mi salario declarado a la caja y todo mi salario completo ahí. Entonces, ¿qué pasa, Randa? A mí sí me cobraban un impuesto sobre la renta, el impuesto al salario, altísimo. Y me pensiono con una pensión, la máxima de la caja, ciertamente, pero a mí me tocaba una pensión mucho mayor que esa. No, pero a mí sí me aplican el reglamento para que mi pensión sea 1.400.000 y pico pesos. Está bien, porque es un régimen solidario. ¿Y qué me cuenta del régimen de los magistraditos? ¿Y qué me cuenta del régimen de los educadores? ¿Y cómo, Randall, hay una ley que los magistrados hicieron alusión a ella de 28 de diciembre de 1998, que dice que ninguna pensión en el país, óigame, Randall, ninguna, eso es lo que dice la ley, puede ser mayor a 2.700.000 colones? ¿Sí? Y los magistrados se siguen pensionando con 8 y 9 millones. Claro. Pensiones que las pueden heredar a su cónyuge y a sus hijos si son solteros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la igualdad ante la ley, Randall? La Constitución dice que hay un solo régimen de pensiones, pero cuando les conviene a todos esos amigotes y a todas esas castas, entonces igual miran para el otro lado y no se dan cuenta, qué pena, si nos olvidamos de aplicar la ley del 98 hasta el 2014 en el que el presidente Solís dijo, ok, yo voy a aplicar esta ley. Qué casualidad, ¿verdad? Yo creo que los hechos hablan por sí mismos, en el sentido de que no hay un solo trabajador privado, no hay un solo trabajador privado que tenga una pensión de lujo en Costa Rica, porque los trabajadores privados cotizamos para la caja. Todos los pensionados de lujo del país fueron funcionarios públicos, y eso, tampoco hay que hacer una tesis universitaria para demostrarlo, porque aunque doña Pilar aporte para tener una pensión mucho más alta, o yo para tenerla, nos rige exactamente el mismo monto. Pero vean incluso lo ridículo de la propuesta de presidencia sobre acudir al Fondo Monetario Internacional, que a doña Pilar se lo rebajaban a un montón de gente privada y pública, nos rebajan un montón de plata de renta. Es decir, usted no puede ir a pedir siquiera que no le bajen 1,000 colones este mes. Lo que podía hacer era decir, suave, yo tengo un hijo, quíteme 5,000, tengo otro, quíteme 5,000. En esta propuesta de Hacienda, para acudir al Fondo Monetario Internacional, elimina eso, los créditos sobre renta por los hijos, pero usted ve el aparato público y el gran sacrificio del aparato público es suspenderle las anualidades, es decir, no recortarle ingresos, es suspenderle las anualidades durante los siguientes 2 años. Entonces uno dice, suave, es que aquí hay 2 Costa Ricas o 3 Costa Ricas, la de los privados, la de los públicos y la del gobierno central, que es un poco diferente a las instituciones autónomas. Randall, definitivamente, yo hace muchos años, en otro comentario, ya yo había salido del canal, hice otro comentario diciendo, yo soy una ciudadana de 5ª categoría, y lo soy. ¿Por qué? Porque igual que usted, trabajé toda la vida para la empresa privada, Randall. Pero no puede ser, o sea, a mí se me cae la cara de vergüenza. Si yo fuera un juez de la República o un magistrado, a mí se me cae la cara de vergüenza, Randall. No puede ser que ellos sigan apadrinando esas pensiones asquerosas, porque son asquerosas. Randall, ese magistrado o ese catedrático de la Universidad de Costa Rica, como yo digo, pasaron por la universidad, pero la universidad nunca pasó por ellos, cuando salen a la calle y ven a un muchacho cortando el zacate, a la cajera del supermercado, al muchacho que los atiende en un banco, ¿no se les cae la cara de vergüenza, Randall? Porque esa es la gente que le está pagando la pensión. No es posible, Randall. O sea, no hay ley que justifique que usted reciba una pensión para la cual no ha cotizado.
y además muy bonito, porque como mi patrón es el Estado, entonces, por ejemplo, los del Poder Judicial dicen, no, pero es que nosotros aportamos más. Sí, aportan más que los trabajadores de la caja, el trabajador. Pero su patrón, ¿y quién es su patrón? Randall Rivera, o los señores que nos están escuchando en este momento son los patrones. Entonces el patrón, en lugar de aportar 1.5, les aporta, no me quiero equivocar, 14% o una cosa así. Cuando usted suma el patronal más el estatal, es una cantidad exorbitante. Muy bonito. O sea, el pueblo costarricense les paga esas pensiones. Vea, Randall, y sin ir muy lejos, otra vez para el presidente Alvarado, hay un proyecto de Víctor Morales, su diputado, su ex ministro de la presidencia, y lo convocaron acaso en extraordinarias y lo están empujando. No, ni siquiera siendo del propio riñón de ellos. ¿Por qué? Porque igual vamos a perjudicar a los amigotes, a los que tienen esa pensión de 6 y 7 millones, Randall. Las pensiones nos cuestan 1.700 millones de colones al año, esas pensiones de lujo, por favor. Y hay gente ahí en la caja haciendo fila para que le den una pensión de 80.000 colones. Es que no es justo, Randall, no es justo, eso no puede ser así. Pero no hacen nada para solucionar la situación, o hacen muy poco. Algo se ha hecho, hay que reconocer, algo se ha hecho en materia de pensiones, pero se puede hacer muchísimo más. Voy a cambiar el foco, pasamos por el Ejecutivo, pasamos por Hacienda, pasamos por la Asamblea, y permítame terminar en una figura que realmente, se lo voy a confesar a usted, pese a su fracasada historia electoral de don José Miguel Corrales, yo lo veía como un hombre tendiente a buscar consensos, con una institucionalidad muy clara, digamos, a la hora de establecer críticas hacia el país. Pero realmente en estos últimos días, en estas últimas 2 semanas, me parece que pasará a la historia como uno de los más irresponsables de los políticos que regresaron a tirar un fósforo, a prender una fogata y acusar a los bomberos que no vinieron a apagarlo a tiempo, porque ayer llegó al límite del cinismo, ¿verdad?, aceptando que el narcotráfico había infiltrado sus movimientos y que eso era culpa del gobierno por no haberse sentado a negociar con él, en lugar de asumir que destapó una olla muy complicada de manejar, doña Pilar. Randall, a mí me queda muy claro, que José Miguel Corrales y Celi Movido nunca tuvieron control del movimiento. ¿Quién está atrás de los halcones? Ellos pueden estar muy parcialmente, Randall, pero no totalmente. Y tanto es así que, si usted recuerda, cuando ellos anunciaron el movimiento, dijeron, le aseguramos a los costarricenses que no habrá bloqueo de calles. Estén tranquilos, las calles no se bloquearán. Y apenas empezó el movimiento, ¿qué pasó? Bloqueo de calles. Ellos no saben quién está ahí, se les fue de las manos. Totalmente. Y coincido con usted, José Miguel Corrales ha sido uno de los políticos más decentes que yo he conocido, con muy buenas intenciones. Por ejemplo, uno de los pocos que ha renunciado a su pensión de lujo. Así es. Y podía accesar a su pensión de lujo y dijo, no señor, a mí no me pagan una pensión de lujo, me pagan la pensión de la caja. Ok, me quito el sombrero. Pero yo no sé si será que ya don José Miguel, no sé, está viejo, está procurando su minuto de gloria después de haber tenido un fracaso rotundo en las urnas, Randall. Don José Miguel alcanzó el 1.5% de los votantes cuando se lanzó, ¿verdad? 2014. Exacto, pero entonces yo sí le reclamo a Célimo y a José Miguel que no puede ser, Randall, la lucha no puede ser de costarricenses contra costarricenses, no puede ser. Los agricultores que vienen para su feria, el agricultor, la gente en San Carlos está botando la leche, Randall, botando la leche. Los piñeros ya amenazaron que van a empezar a votar a todos los peones, digamos, de las fincas, porque la piña no puede exportarse. ¿Por qué? ¿Por qué siguen castigando a un pueblo que ya de por sí está castigado? Pues, Randall, ¿por qué no castigan a quienes nos han metido en este embrollo? Léase los diputados y léase el Poder Ejecutivo. Eso no se vale, Randall. Eso, sinceramente, yo le digo, me duele en el alma. No es justo para Costa Rica, no es justo para la clase trabajadora, no es justo para un país que a duras penas se está levantando de las rodillas en el cual estamos hincados. No es justo. Sí, a mí me parece una absoluta irresponsabilidad de Célimo Guido, de José Miguel Corrales y de Óscar Campos, que lo dejé afuera porque no aparece, pero bueno, que seguramente nos dedicará un buen párrafo esta tarde, pero que sigue estando detrás de esto. Y algo que a mí me tiene muy asustado,
Y don Michael Soto, el ministro de Seguridad, don Michael, si puede ver el teléfono, llevo horas pidiéndole una entrevista y vi que apareció hoy, estaba muy preocupado, iba a llamar al OIJ por una denuncia de desaparición, apareció ahora al mediodía en otro medio de comunicación, si puede, quiero invitarlo mañana a Matices, don Michael, para ver si puede venir, porque a mí me preocupa, doña Pilar, la renuncia a ejercer la autoridad que hizo la fuerza pública esta última semana. Y la gente dice, es que Randall pide garrote para los manifestantes. No, es que es un tema institucional. Usted no puede permitir que alguien viole la ley frente a su nariz, porque pasa lo que está pasando. Tiene un montón de infiltrados narcotraficantes. Y yo me pregunto, si el lunes no teníamos suficientes policías, que esa era la excusa, para levantar bloqueos de ciudadanos, hoy que sabemos que son bloqueos de muchos de ellos narcotraficantes, ¿tendremos la cantidad de policías para levantarlos, o le estamos diciendo a las bandas, vean, ya saben cómo operar aquí, si salen más de 10 no tenemos la capacidad operativa de controlarlo? Esa renuncia que hizo la fuerza pública de aplicar incluso lo que la ley les manda, porque el año pasado la Sala Constitucional los condenó por no levantar los bloqueos, me tiene asustado, porque es un daño directo a la institucionalidad del país, doña Pilar. Randall, totalmente. Y usted ahora, al final de su intervención, dijo una cosa muy cierta. Cuando se produjeron las famosas huelgas de los educadores y todo, que paralizaron el país durante 3 meses, la Sala Cuarta no solo le dijo al Ejecutivo, usted tiene el derecho de hacerlo, sáquelo porque están violando la ley, sino que lo conminó al Ejecutivo y le dice, usted puede ser acusado si no saca los bloqueos de las calles, porque están violando un derecho fundamental de los ciudadanos, que es el libre tránsito. Entonces, Randall, ¿pero eso qué es? Es otro reflejo más de la debilidad de este gobierno. ¿Me entiendes? O sea, no tienen credibilidad, no tienen ideas, no saben para dónde van. Tal vez han tenido una buena intención. Hoy en la mañana estaba viendo un gráfico, por ejemplo, de cómo ha bajado el gasto público, digamos, en la administración Alvarado, y efectivamente ha bajado en la administración Alvarado. Hay que reconocérselo. No hay que ser mezquino, ¿ok? Pero eso tiene que venir acompañado ahora con el COVID, con una reactivación económica, ¿verdad? Necesitamos poner al país a caminar otra vez, ¿verdad? Entonces, no solo se renuncia a eso, ¿qué es lo que usted le está diciendo a toda esta gente? Yo he visto manifestaciones de 4 gatos, se lo digo sinceramente. Unas mujeres, unos chiquitos, tres personas con una bandera de Costa Rica de lado a lado, y deciden parar, y nadie los saca y nadie les dice nada. Entonces, ¿qué queremos? ¿La anarquía total, Randall? Eso es lo que queremos. Queremos entregarle al país, ya no solo se reconoció que eran los narcos, sino que el mismo ministro Michael Soto dijo que además la delincuencia común ya se metió ahí, entonces claro, queman camiones y todo. Pero Randall, no es justo, no es justo. A mí me encantaría hacerle un llamado a Célimo y a José Miguel Corrales para que paren eso. ¿Por qué castigan al costarricense? Castiguen a los políticos que no toman las decisiones que tienen que tomar. Pero no pueden pararlo porque ellos no lo lideraron nunca. Por supuesto, es lo que yo le digo. Ni siquiera ellos saben quiénes son los halcones. Perdóneme, Randall. Ellos no tienen la menor idea quiénes son los halcones. Por eso, podrán controlar 1, 2 o 3 grupitos, pero los otros 50 no tienen la menor idea quién está ahí atrás. A mí me han dicho que en la zona norte, en la zona de San Carlos, hay unos delincuentes, pero que todo el mundo los conoce como delincuentes, y son los que están haciendo los paros y las cosas. Gente violenta, gente armada, gente que está acostumbrada a delinquir. Ese es su modus vivendi, es delinquir. Y usted sabe que en los pueblos la gente sabe quién es quién, ¿verdad? Ahí no hay manera de esconderse. O sea, todo el mundo sabe quién es quién. Y aún así no lo paran, no lo sacan. No, Randall, no. Otra mala señal que le estamos dando a la gente, al país, a nuestros eventuales gente que quiere venir a invertir, a los turistas. Imagínense, Randall, estamos empezando, los hoteles han estado cerrados 5 meses, restaurantes, todo el mundo sin salario, todos los contratos laborales suspendidos, y estamos empezando a levantar la cabeza. ¿Qué turista cree que va a venir a Costa Rica? Ninguno. Nadie. Entonces me da mucha lástima. Yo espero, Randall, de verdad que le baje una inspiración al presidente y que el presidente decida asumir su liderazgo. Es una persona demasiado joven como para pasar a la historia, yo le digo, como la persona que nos llevó a la ruina. Y él tiene que reaccionar, y tiene un montón de gente que lo quiere ayudar. Tiene la oportunidad para quedar grande ante la historia, tiene la oportunidad para pasar a ser el presidente que reestructuró el Estado costarricense para sacarlo de la crisis financiera. Yo le he dado vuelta, le confieso, desde hace algunas horas. Yo solo una vez en medio de esta situación he entrevistado a José Miguel Corrales. Lo hice la mañana
la primera mañana de los bloqueos. Y lo combiné a que por favor no bloquearan las calles y que si había otra salida. Pero después he estado pensando, si los medios de comunicación le dimos voz a alguien que no tiene relevancia, disculpe don José Miguel, alguien que no tiene relevancia, lo hicimos más fuerte, porque cuando convoca la primera conferencia de prensa, él y 4 gatos literalmente, y anuncian que van a paralizar el país, ahí estábamos los medios de comunicación cubriéndolo y le dimos toda la fuerza para que más y más gente se le sumara, en lugar de ponernos fríamente a decir, suave, es que usted pasó hace 30 años a ser candidato y hace 6 la última vez y no tuvo ni 2% de los votos. De Pilar, ¿a usted qué le parece ese matiz que me estaba dando vuelta en la cabeza, se lo confieso, respecto a si dar voz o no a estos personajes? Es que qué difícil, ¿verdad, Randa? Es muy difícil, porque tampoco ignorarlos ayuda a mantener el clima de paz social, ¿verdad? Pero yo creo que la prensa debería ser, no hay que ignorarlo, porque de ahí lo están anunciando, va a haber y la gente tiene derecho a saber, pero también la prensa tiene que tener una actitud muy frontal y muy de decirle, vea señor, usted se va a hacer responsable por todo lo que va a pasar, usted realmente puede decir que domina este movimiento, y si no, como ya lo dijo ahora, bueno, ¿cuál es el plan B? ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando ya usted mismo está anunciando que esto está lleno de narcos y de delincuentes. ¿Lo contemplaron desde el principio? Entonces, no tener una actitud condescendiente, no ponerle un micrófono para que ellos digan lo que les da la gana, Randall. El periodista tiene esa obligación de decirle, bueno, ¿y qué? ¿Y si pasa esto qué? ¿Y si pasa esto qué? ¿Y cómo van a asumir ustedes su responsabilidad? O sea, ese pliego de peticiones que mandaron, oye, Randall, pero socorro auxilio, ¿verdad? Que no se negocie con el fondo, que no se suban los impuestos, que no se quite a ningún empleado público, que no se bajen los pluses. Bueno, lo único que le falta a Célimo y a don José Miguel es decirnos de dónde nos van a caer los millones del cielo. Porque de ahí, si todo es no, bueno, ¿cómo hacemos para subsistir? ¿Cómo hacemos para financiar esos 9.000 millones de dólares que nos faltan solo para el próximo año? Y ni para qué decir el 22, el 23, el 24 y el 25. Les faltó la propuesta 16, que era que llevaban de cena a las reuniones, 2 enteros de cantones y un par de chop suey seco, porque realmente cuando yo vi las solicitudes, primero me demostró un absoluto desconocimiento del aparato del Estado. Digamos, hay cosas que, una de ellas, que no se abran procesos penales, y usted dice, suave, es que eso depende de la fiscal general, y si Presidencia se mete estaríamos ante un delito mucho más grave. Es decir, hay un desconocimiento absoluto. Pero ahora que le toqué el tema de por qué me he dado vuelta por la cabeza, y gracias por darme una luz, porque efectivamente valdría la pena sacarlo, pero de manera confrontativa. Me pregunto si a veces los medios no nos hemos escondido debajo de una falsa premisa de objetividad que no existe para evitar confrontar. Y entonces resulta que es muy chiva decir, bueno, yo salgo en tele o salgo en radio, tengo a 2 agarrándose, yo no me meto y simplemente cuando termino le digo, ahí están ustedes, público, decidan ustedes quién tiene la razón. Es muy sencillo, doña Pilar. Sí, Randall, muy sencillo, pero muy dañino para nuestra profesión y para el país y para el pueblo. Muy dañino. O sea, a veces el periodista tiene que tomar posición, Randall. Tiene que decir, vea, aquí están esos señores anunciando eso, pero por esta y esta razón no hay ningún control sobre el movimiento. Y va a pasar esto y esto y esto y esto. Esa es nuestra misión, Randall. O sea, ¿cómo vamos a ser periodistas simplemente que uno le pone el micrófono en la boca a alguien y que la persona diga lo que le da la gana? Llegan los periodistas a la conferencia de prensa, Randall. ¿De qué vamos a hablar? ¿Y quién es el presidente ejecutivo? ¿Y quién es el ministro? ¿Y qué es la...? No puede ser, Randall. En mi época, cuando yo era joven, no teníamos Google, no teníamos Internet, no teníamos nada para consultar, y aún así uno se preparaba, ¿verdad? Voy a ir a algo nuevo de Recope. Entonces, Recope, ok, ¿desde cuándo la fundaron? ¿Qué es lo que hace Recope? ¿Cuánta gente? ¿Me entiende? Pero es impresionante, Randall, ahora... Muchos periodistas de eso, o sea, simple y sencillamente se limitan a ponerle el micrófono a la gente y que la gente hable lo que quiera. Y el periodista no está preparado para repreguntar, para combinar a la gente a que diga, digamos, la verdad, exponerlo si no está diciendo la verdad. Mire, perdón, usted está diciendo esto, pero esto no es así, esto es asá, ¿verdad? Porque no se preparan, Randall, y esa no es la función para la cual nosotros estudiamos. El periodista tiene que comprometerse con su profesión, con su oficio y con el público al cual sirve. Y si no, olvídese.
porque si nos vamos a quedar calladitos porque tenemos un campito pagado, o nos vamos a quedar calladitos porque el gobierno es muy bueno dándonos publicidad a mi estación de radio o a mi página de internet, de ahí, apague y vámonos, Randall, apague y vámonos, eso no puede ser así. La gente lo sabe, la gente no es tonta, la gente se da cuenta qué medio tiene un compromiso con ellos y qué medio no tiene un compromiso con ellos. Y además es muy evidente. Yo quería tocar un tema que por cierto, también le cuento, he discutido mucho con mis compañeros aquí en la redacción, incluso porque a mí no me cabe en la cabeza, y puede ser que usted no esté de acuerdo conmigo, y lo celebraré si es así. Ayer se aprueba el tema del marchamo, antier se aprueba el tema del marchamo, y resulta que yo veo en las notas posteriores cómo decidimos como país perdonarle la mitad del marchamo, la mitad, a cualquier carro que tenga un valor fiscal inferior a 20 millones de colones. Y yo me quedé un poco asustado, yo dije, suave, ¿quién tiene un carro con un valor fiscal de 19 millones de colones y no tiene plata para pagar el marchamo? Yo hubiera concentrado en un perdón total del marchamo, por ejemplo, a quien tenga un carro inferior con un valor fiscal inferior a los 4 millones, 5 millones. Todavía, si eso no me dejó suficientemente asustado, los carros que cuestan entre 20 y 50 millones de colones de valor fiscal, no de valor de mercado, de valor fiscal, se les va a perdonar el 25% del marchamo. Y los vehículos con valor fiscal superior a 50 millones de colones, les vamos a perdonar el 5% del marchamo. Y no es un regalo del gobierno, es que esa plata vamos a tener que agarrarle de algún lado. Entonces se nos va a recargar a todos los demás compensar esas ayudas. Yo estoy escandalizado. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Populismo. Traición a la patria. En esta circunstancia, como está el país, Randa, no tienen ningún derecho a hacer algo así. ¿Qué hubiera hecho yo, por ejemplo? Si hubiera sido legislador y digo, bueno, ¿cómo quiero ayudar? Ok, si usted me presenta una carta, Randall Rivera, que lo suspendieron, que tiene la mitad del salario, entonces yo le voy a perdonar a usted un porcentaje X del marchamo. Pero a la persona para empezar, todos los empleados públicos están al 100%, ¿ah? Al 100%. Eso no les pasó absolutamente nada. O sea, que puede pagar su marchamo como lo hicieron el año pasado o el año antepasado. Toda la gente que tiene un carro, oye, Randall, 50 millones son casi $100,000. Son carros de recontralujo, perdón. Si usted se puede comprar ese carro, más le vale que pueda pagar el marchamo, ¿verdad? Entonces, realmente yo ahí siento también la impotencia del gobierno. O sea, tras que ya están así, amarrados totalmente con los gastos, todavía le hacen eso, pues, Randall, no es justo. Entonces, la persona que demuestre que no tiene salario, que se le ha rebajado el salario, perfecto, a ese lo perdono. A todos los demás que están felices de la vida en su trabajo y que no les pasó nada, y alguna gente hasta ganando más, y todo el sector público que pague lo que tiene que pagar. ¿Me entiendes, Randall? Es que eso se llama populismo, Randall, no puede ser. ¿A quién le hacen el favor? Y como usted dice, ¿a cambio de qué? Igual, más deuda, y el país a punto de explotar. Bueno, echémosle más polvo a la hoguera. Los diputados tendrán que dar cuenta por esa actitud tan irresponsable, sinceramente. Sí, yo estaba muy asustado. De hecho, la solución que iba a plantear es justamente la que usted me acaba de decir. Si usted es una persona o una empresa que venga y me certifique y me diga, señor, vea, yo tengo en rebajo a la mitad de mi personal y tengo una flotilla de 5 carros, está bien, le perdonamos el 25, el 30%, pero perdonárselo a todo el mundo, porque llegué a la misma conclusión suya. ¿Por qué los funcionarios públicos no pueden pagar el marchamo completo si no se les ha bajado un 5 el salario? Y son los detalles que me hacen ver con mucha desazón cómo este gobierno en lo particular le tiene un enorme miedo, lamentablemente, a los funcionarios públicos. Doña Pilar, disculpe que la interrumpa, pero necesito hacer una pausa. Claro. Y la única, y no hemos hecho ninguna, ¿no? Y será la única, pero le quiero contar que yo siempre al invitado le pido una canción para cerrar. La pauta dura 7 minutos y medio, así es que tiene 7 minutos y medio para escoger con cuál canción cerramos. Son las 2:44, vamos a la pausa. Y no canto ni feliz cumpleaños, invente. No, pero nada más la pide y ponemos la original, porque no tenga que cantar. Okay. 2:44, ya volvemos. Rica, 2:52 p.m. Finalmente, hablando porque hemos pasado por todos los focos, hoy me acompaña doña Pilar Cisneros.
quería caer en la cortina de humo que para mí también fue ayer las reuniones bilaterales, haciéndose pasar por diálogo nacional que planteó el gobierno de la República, porque incluso a mí no me queda claro la metodología, quién va a moderar, cuánto tiempo es, quiénes van a participar. Y le quería preguntar algo, yo le voy a adelantar mi opinión para no embarcarlo solo a usted. Yo no invitaría ni a José Miguel Corrales ni a Célimo Guido a ese diálogo nacional. ¿Usted los invitaría? ¿Cómo le digo? Hay artilugios políticos muy útiles, Randall. Por ejemplo, mandar a otra gente por allá y hablar con ellos y decirle, vea, ¿en qué circunstancias ustedes estarían dispuestos a deponer la fuerza? Sí, Randall, hay que hablarse. Tal vez el presidente no, el presidente es la figura máxima. Al presidente hay que protegerlo, ¿verdad? O sea, no hay que quemarlo, digamos, a la primera. Pero de ahí, que mande su ministro de la presidencia, que mande a otro ministro que tenga una buena relación con ellos y que les pregunte, vea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para deshacer el nudo? Y en la de menos ahí sale la solución, Randall. No hay que invitarlo a la mesa con el presidente cuando han violado todas las leyes constitucionales, legales, etcétera, etcétera. Pero hay maneras de hacerlo, usted lo sabe muy bien. Me lo pregunté porque hoy en la mañana, Célimo Guido, cuando le dicen, don Célimo, vea, la respuesta del Poder Ejecutivo es que levanten las manifestaciones y van al diálogo, Célimo Guido dijo, suave, aquí quienes ponemos las condiciones somos nosotros, no el presidente. Y yo decía, por Dios, ¿quién lo legitimó? No tengo la menor idea, como yo dije, tal vez me perdí la elección, pero yo no me acuerdo haber votado en ningún momento ni por Célimo ni por Corrales para que me representaran en este movimiento, definitivamente no. Sí, entonces, sí. ¿Por qué? ¿Verdad? Pero Randall, usted sabe perfectamente bien, que hay maneras de hacerlo, hay maneras de deshacer el nudo, que no tenga que ser, ok, vengan aquí, ustedes son los ceros de este país, se van a sentar con el presidente y van a llegar a una conclusión. No, porque eso tampoco está correcto. Pero ellos lo pueden hacer, o sea, para eso son políticos, ellos tienen todas esas herramientas para poder hacer las cosas bien hechas. No hay vacío de poder, Randall. Ese es mi pensamiento final. No hay vacío de poder en política. Entonces, si el presidente no asume su liderazgo, si el gobierno no asume su liderazgo y no intenta resolver, ¿sí? Otros lo van a hacer, ya ves. ¿De dónde salieron Célimo y Corrales? No sé. De la hoja blanca que dejó el presidente. Exactamente, de la hoja blanca que dejó el presidente, así es la cosa. Hoy en la mañana me mandaron un meme, no sé si será un poco irrespetuoso. No, por favor. Porque me conozco, de apellido Mora. Entonces dice, hablando de las mesas de humo, agradecemos al gobierno por incluirnos en el diálogo. Pensionados de guerra, 1856-1857. Frente Unido por el Tamal sin Pasas. Comité de Hablantes del Latín Antiguo. Asociación de Observadores del Cometa Halley. Unión Nacional de Defensores del Chifrijo Vegano. Randall, es lo que yo le decía, si tu casa se está incendiando, no te vas a poner a cocinar un queque. No te vas a poner a llamar a los vecinos a ver qué piensan de cómo van a organizar su fiesta de Navidad, si con gente o sin gente. No, Randall, no. Entonces sienta en la mesa a la gente que te puede ayudar, que te puede orientar, que te puede dar una salida y luego llama a todos los sectores que tienen posibilidad de decisión en este país. No, pues Randall, esa comisión de mujeres yo nunca la había oído hablar, yo no sé usted. No, tampoco. De hecho no tengo idea de quiénes la integran. Yo, nada, cero. Luego, una asociación de solidaristas y una que se dan el lujo, Randall, de decirle al señor presidente, ¿sabe qué? No me voy a sentar a su mesa, no voy. Claro. No, Randall, o sea, así o más fea la credibilidad del gobierno. Pero es que está bien, pero Presidencia se las puso, diciendo que era, o sea, ahí es cuando me refiero que es una torpeza de Presidencia. Dice, vamos a hacer un diálogo nacional, invita a un grupo. Sí, invitó a 3 grupos, pero que no tienen ninguna representatividad, Randall, no tienen. ¿Me entiendes? O sea, tú puedes invitar realmente a un montón de gente que dicha, que existen, que están organizados. Yo no quiero despreciarlos ni decir que no sirven para nada, jamás, no los conozco, así que no puedo decir que no sirven para nada, pero no son la gente que tiene peso en este país, Randall, y todos lo sabemos. No son la gente que tiene peso en este país. Y si se te está incendiando el país, no puedes darte el lujo de perder tiempo con gente que no te va a aportar en la solución. Por lo menos no es una solución decisiva. Ya perdimos 3 días desde que el presidente anunció el diálogo nacional, ¿verdad? Y sí, domingo, lunes, martes. No, terrible, Randall, de verdad. Doña Pilar, muchas gracias. Se me fue el tiempo voladísimo. Tenemos hora y media de estar conversando y realmente se me fue rapidísimo. Muchas gracias. Gracias a usted, Randall, por la invitación, de verdad. ¿Qué escogió para despedirnos? Adivine.
Adivino. El himno nacional. El himno nacional de Costa Rica es la canción que yo quiero que usted ponga, para ver si los costarricenses reflexionamos que vivan siempre el trabajo y la paz. Si deponemos esa actitud revanchista, malcriada, delictiva, de cerrar las calles, de perjudicar, de ser una lucha de costarricense contra costarricense. No, señores, la lucha es del pueblo costarricense contra la gente que tiene el poder de cambiar las cosas. Ténganlo claro y ojalá empiecen a deponer estos movimientos totalmente ilegales. Ese es mi mensaje final. Doña Pilar, mis respetos de siempre. Muchas gracias. Gracias a usted, Randall, por la invitación. Don Glenn Montero, que está en el Control Master, usted, no puedo yo hablar sobre la música del himno, es una falta de respeto, así es que póngame un sello de Monumental si la tiene lista y yo me callo para que suene el himno nacional. Don Glenn. Ahí está lista. Doña Pilar, muchas gracias. El himno nacional. A usted. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz tarde.